tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a hablar del proceso de vacunación en nuestro país, que ya lleva algunas semanas, y para eso estamos en contacto con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Mauricio Canals. Él además es profesor titular de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y miembro del equipo ICOVID. ¿Cómo está, doctor? Gracias por hablar con CNN Chile. ¿Qué tal? Mucho gusto. Igualmente, Mauricio, bueno, usted ha sido algo crítico, ¿no?, con este proceso de vacunación que lleva algunas semanas en Chile. ¿Por qué? ¿Por qué ha tenido, lo voy a decir textual, en esta discrepancia completa, ha dicho usted, con el criterio del gobierno respecto a la priorización de los poderes del Estado? Sí, bueno, yo lo que planteo básicamente es que la priorización debiera ser siempre por criterios sanitarios. Es decir, las personas de alto riesgo son las personas que tienen mayor edad, son aquellos con enfermedades crónicas, por ejemplo, enfermedades respiratorias, por ejemplo, asma bronquial, hipertensión arterial, diabetes. Es decir, son aquellas personas que tienen una patología que los condiciona a hacer un cuadro más grave. También probablemente aquellos que son profesores y que tienen un alto contacto con población, aquella gente que atiende público, etcétera. Es decir, la priorización debiera ser por estimación del riesgo de contraer la enfermedad o de hacer un cuadro grave, y no de acuerdo al cargo que tiene o la profesión particular. Bueno, en un principio, en lo que se fue dando en Chile, fue precisamente priorizar a los equipos médicos, ¿no?, pero por edad. Y aún así, después que se vieron algunas personas que trabajaban en el servicio público, pero como bien dice usted, no era quizás de prioridad sanitaria, comenzaron a hacer un llamado. ¿Ese llamado usted cree que fue oportuno en su minuto de aquellas personas que tal vez por cargo podría corresponder la vacuna, pero si podía esperar lo hiciera, o fue improvisado a ratos, doctor? Yo pienso que fue improvisado. Yo creo que en realidad el concepto de cargo crítico, función crítica, habría que especificarlo muy bien lo que significa. ¿Ya? Es decir, yo pienso que fundamentalmente los ministros de salud, la subsecretaría de salud, debiera estar preocupada por la salud de la población y priorizar, como lo ha dicho distintas autoridades, por ejemplo del Colegio Médico, por los riesgos. Aquellas personas que son de alto riesgo, que están muy expuestos. El priorizar a parlamentarios que no necesariamente están en riesgo, y en particular a aquellos que son de edades menores de 40 años, yo creo que es un error desde el punto de vista sanitario, sin evaluar otros aspectos. Yo no niego que sea importante la función que se realice. Lo que digo es que, habiendo stock reducidos, siempre debe privilegiarse los aspectos sanitarios por sobre todo cualquier otro aspecto. ¿Tiene una explicación usted, doctor, de por qué se pensó así, o la rapidez y la premura con lo que se han hecho muchos procesos en esta pandemia puede haber influido en la decisión? Porque la calendarización también tuvo sus variaciones, o por lo menos no como se había dicho al inicio. Yo creo que la calendarización, como se planteó originalmente, estaba muy bien, es decir, se ha vacunado con un proceso que es excelente, a mi opinión. Actualmente, fíjese que llevamos el 15,3% de la población vacunada en el lapso de un mes. Es decir, se ha hecho en un mes una inmunización que es 44 veces superior a lo que ha hecho la epidemia del coronavirus. ¿Se fija? Es decir, ha sido un proceso que en ese sentido es muy bueno. La priorización también fue muy buena, de decir, vamos a vacunar a los grupos de riesgo, en particular el equipo médico, porque es fundamental, está en la primera línea en interacción con los pacientes. Vamos a vacunar a aquellas personas que tienen avanzada edad, porque son los que constituyen el mayor riesgo. Fíjese que el 81% de las personas que han fallecido tenían edad mayor de 60 años. Y de los hospitalizados hoy día, el 60% son mayores de 60 años. De tal manera que está muy bien focalizado el grupo de riesgo
los médicos que están interactuando con los pacientes, los pacientes de avanzada edad. Seguían entonces los enfermos crónicos. Los enfermos crónicos también tienen que acceder rápidamente y no hay que rezagarlos ni abrir espacios a otras personas que no están de riesgo. ¿Y los profesores? Le pregunto porque con la vacunación de los profesores fue precisamente en este cambio de calendarización que se tenía al inicio relativamente adelantado. Sí, los profesores tienen mucho sentido. Tienen mucho sentido, son personas que están expuestos a alto riesgo porque van a estar expuestos a alto volumen de población. No cabe duda que si se piensa a abrir los colegios en marzo, la población de profesores debiera estar vacunada, son personas de alto riesgo. Suena bastante coherente. Si la duda se produce en el asunto de funciones críticas, en particular de parlamentarios, sobre todo aquellos que son menores de 40 años. Ajá. Yo creo que parlamentarios perfectamente pueden esperar el rango etario que les corresponde de acuerdo a su riesgo de edad. No hay que privilegiar ese aspecto porque hay que pensar que con stock reducido, cualquier vacuna que se ponga a persona que es menor o tiene bajo riesgo va a estar limitando la vacuna a una persona que es de mayor riesgo. De acuerdo a la calendarización también, doctor, hubo algunos cambios que se fueron dando en el camino. Incluso lo que se tenía contemplado vacunar en el primer semestre o hasta el 31 de marzo, en fin, más allá de las fechas y los tiempos, ¿cuánto cree usted que podría haber una inmunización relativamente importante en Chile? Ese es un concepto súper importante. Si uno dejara todo a la vacuna, debiera esperar tener una inmunización de más de un 60% de la población para obtener inmunidad de rebaño. Sin embargo, hay que considerar que lo que se está haciendo ahora es una inmunización con vacuna, pero con intervenciones epidemiológicas asociadas y cuidado personal. Es decir, no hay que esperar un 60% para que se produzca el decrecimiento en el número de casos. Si uno compara con lo que ha sucedido, por ejemplo, con el Reino Unido y lo que ha sucedido con Israel, existen claros decrecimientos del número de casos con proporciones de población vacunada desde aproximadamente cuando ellos llevaban un 20%. Hoy Israel lleva más de un 70%, el Reino Unido lleva aproximadamente un 25%. Y si usted ve las curvas de esos dos países, tienen un decrecimiento súper importante. Por otra parte, hay modelos matemáticos que demuestran que cuando usted apunta la vacuna a los grupos de riesgo y produce clústeres de población inmunizada, la inmunidad de rebaño, la proporción de inmunidad de rebaño se reduce notablemente. Es decir, usted vacunando adecuadamente a los grupos prioritarios, a los grupos de riesgo, a los grupos que van a ser más sintomáticos, puede lograr inmunidades de rebaño con porcentajes de población bastante menor que el 60%. Yo esperaría personalmente que los decrecimientos en el número de casos ya se hicieran evidentes con una proporción de vacunados de más del 20%. Por eso estas 2 semanas siguientes yo pienso que son cruciales para ver lo que va a pasar con la dinámica de la población. Con la entrada de clases presenciales en algunos colegios, ¿cree usted que es oportuna? El ministro ha señalado además que podría haber un rebrote y es muy difícil poder evitarlo. Sí, mire, lo que haría yo personalmente es ver lo que sucede en estas 2 semanas, porque hay 2 fuerzas opuestas, sobre todo en la región metropolitana, no en las regiones. En la región metropolitana hay 2 fuerzas opuestas. Una es el aumento de la transmisión que va a ocurrir por el regreso vacacional, que es natural que ocurra, y por otro lado el aumento en la tasa de vacunación, que produce una disminución de los susceptibles. Estas 2 fuerzas opuestas van a definir lo que sucede en la dinámica de la epidemia en las 2 semanas siguientes. Si se ve que el número de casos empieza claramente a decrecer, ¿no es cierto?, tal como ocurrió en Israel y como ocurrió en el Reino Unido, uno entonces debiera ir con cierta tranquilidad en la apertura de los colegios. Pero si este número no decrece,
quiere decir que está predominando la transmisión por sobre la vacunación. De tal manera que yo creo que desde ese punto de vista es fundamental mirar los números de lo que sucede en estas próximas 2 o 3 semanas para tomar una decisión, digamos, de cuándo abrir los colegios oficialmente todos. Puede que haya algún colegio que pueda abrir tempranamente, pero yo creo que es conveniente mirar lo que pasa antes de tomar una decisión, especialmente en la región metropolitana. Para terminar, ¿sí o no? ¿Cree que hay que abrir los gimnasios? Es difícil. Bueno, gimnasio al aire libre no hay problema, en mi opinión. ¿Y los casinos? Pero espacios cerrados yo no lo haría. Bien. Doctor, queremos agradecerle por haber conversado con nosotros en CNN Chile. Ok, muchas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes. No, gracias a usted. Saludarlo. Hasta luego. Bien, ahí el proceso de vacunación, sumado además con otras medidas, el análisis de un experto, además miembro de la MESI COVID, para ir tomando el pulso de lo que se viene además en los próximos días con la reapertura de varios establecimientos más allá de algunos colegios. Siga siempre en compañía de CNN Chile, que esté muy bien.